Cada mañana el sol se asomaba por la ventana de la cocina, iluminando las paredes que habían sido testigos de mi rutina. Preparaba el desayuno, colocaba las tostadas en la mesa y servía el café en la taza que mi esposo prefería. Era un ritual que había repetido tantas veces que ya no requería pensar en ello. La monotonía se había convertido en una compañera silenciosa, y con cada día que pasaba, la sensación de olvido se hacía más profunda. Mientras miraba por la ventana, el bullicio de Valencia me parecía lejano. Las fallas se acercaban, y las calles comenzaban a llenarse de color y vida. Recordé aquellos días en los que las fiestas significaban alegría y conexión. Ahora, parecía un eco distante de lo que alguna vez fui. Mi esposo, absorto en su trabajo y sus propios pensamientos, apenas notaba mis esfuerzos por mantener el hogar en orden. Era como si nuestra vida juntos se hubiera convertido en una serie de tareas a cumplir. Un día cualquiera, mientras organizaba los paquetes que llegaban a casa, uno llamó mi atención. Era un envío inesperado, algo que no recordaba haber ordenado. Al abrirlo descubrí un álbum de fotos antiguas. Las imágenes me transportaron a mi juventud, risas compartidas con amigos, viajes improvisados y momentos llenos de vida. La nostalgia me golpeó con fuerza, esos recuerdos eran un recordatorio del tiempo perdido. En ese instante escuché la puerta del edificio abrirse y el sonido del timbre resonó en la entrada. Era el repartidor habitual. Lo veía pasar a menudo, pero nunca había prestado atención a su presencia hasta aquel momento. Un joven con energía y una sonrisa sincera que contrastaba con mis días grises. Cuando abrí la puerta para recibir el paquete, nuestras miradas se encontraron por un breve instante. Su expresión era amable, su voz sonó fresca al decir, «Aquí tienes». La interacción fue fugaz, pero dejó una huella inesperada en mí. Cerré la puerta sintiendo una chispa de emoción que no había experimentado en años. Sin embargo, al volver a mi rutina diaria, esa chispa pronto se apagó ante el desinterés palpable de mi esposo hacia mí. Los días pasaron y cada vez que veía al joven repartidor me sentía más viva. A veces intercambiábamos unas pocas palabras sobre el clima o las festividades locales, esos breves momentos eran como destellos de luz entre sombras persistentes. Pero también traían consigo una nueva carga emocional. ¿Qué pensaría mi esposo si supiera? La culpa comenzaba a asomarse cada vez que sonreía al joven. Una tarde soleada decidí dar un paseo por la playa de la Malvarrosa para despejarme. El sonido del mar siempre había tenido un efecto tranquilizador en mí, sin embargo, esa calma fue interrumpida por mis pensamientos sobre él, su risa contagiosa y esa forma despreocupada de ver la vida. Al volver a casa encontré a mi esposo sentado frente al televisor, ni siquiera levantó la vista al escucharme entrar. En ese momento sentí un vacío profundo dentro de mí mientras me preparaba para otra cena solitaria entre dos mundos distantes. La monotonía seguía siendo abrumadora cuando recibí otro paquete al día siguiente. Al abrirlo encontré una nota escrita a mano del repartidor, «Espero verte pronto». Esa simple frase encendió algo dentro de mí. Era como si alguien finalmente hubiera visto más allá del polvo acumulado sobre mis sueños olvidados. Sin embargo, sabía que ese pequeño destello podía costarme mucho más de lo que estaba dispuesta a arriesgar. El día siguiente, mientras preparaba el desayuno, mi mente no podía dejar de divagar sobre el joven repartidor. La nota había sido un pequeño rayo de luz en mi rutina gris. Mientras las tostadas crujían en la sartén, recordé su sonrisa y la chispa en sus ojos. Era un recuerdo que traía consigo un aire de frescura, algo que no había sentido en años. Al salir a la calle para recoger el correo, me encontré con él nuevamente. Esta vez traía una caja más grande, llena de productos que no había pedido. ¿Te gustaría ver lo que hay dentro?, preguntó con una sonrisa traviesa. Sentí un cosquilleo en el estómago al acercarme. La diferencia de edad se hizo evidente en ese momento, pero también lo fue la conexión que comenzaba a formarse entre nosotros. Claro, respondí intentando mantener la voz firme y no dejar que mis inseguridades se asomaran. Mientras abría la caja, nuestras manos se rozaron accidentalmente y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era extraño sentirse viva de nuevo por un simple roce. Mientras hojeábamos los artículos, hablamos de trivialidades.
Él compartió historias sobre su vida como repartidor y cómo soñaba con viajar más allá de Valencia. Sus palabras resonaron en mí. Yo también había tenido sueños que habían quedado atrapados entre las paredes de mi hogar. ¿Y tú? ¿Qué sueñas hacer?, me preguntó, mirándome a los ojos con una curiosidad genuina. Me quedé en silencio por un momento. La pregunta era más profunda de lo que parecía. No estoy segura, respondí finalmente sintiendo una mezcla de nostalgia y anhelo por tiempos pasados. A medida que nuestras conversaciones se volvieron más fluidas, comencé a abrirme más a él. Compartí recuerdos de mis días jóvenes, cuando la vida parecía prometedora y llena de posibilidades. Él escuchaba atentamente como si cada palabra fuera un tesoro. En uno de esos encuentros casuales, mientras reíamos sobre algo absurdo relacionado con su trabajo, nuestros rostros se acercaron sin planearlo. En ese instante fugaz y lleno de tensión, nos besamos. Fue un gesto inesperado que encendió algo dentro de mí que creía apagado para siempre. La realidad me golpeó después del beso, el miedo al juicio social me invadió como una ola fría. ¿Qué pensaría la gente si supieran? Mi vida estaba construida sobre pilares sólidos pero frágiles, cualquier movimiento en falso podría derrumbarlo todo. Sin embargo, al mirarlo a los ojos después del beso, vi reflejada una chispa similar a la mía. Él también parecía sentir esa mezcla entre emoción y miedo. No sé qué hacer, murmuré sin poder contenerme. Él sonrió con complicidad y dijo, tal vez deberíamos dejarlo fluir. Esa frase resonó en mí como una melodía olvidada. Los días siguientes fueron confusos pero emocionantes, cada encuentro se sentía como una pequeña aventura clandestina. Sin embargo, también había un peso creciente sobre mis hombros. La culpa por traicionar mi compromiso matrimonial era aplastante. Mientras tanto, el joven repartidor continuaba siendo una luz en mi vida oscura. Cada vez que lo veía llegar a casa con su sonrisa despreocupada, me recordaba que aún existían momentos felices por descubrir. Pero esa felicidad venía acompañada de preguntas inquietantes sobre el futuro y decisiones difíciles por tomar. La vida continuaba su curso habitual al mismo tiempo que yo enfrentaba esta nueva realidad llena de secretos y deseos ocultos. La tensión entre lo correcto y lo deseado crecía cada día más. La culpa me seguía como una sombra. Cada vez que el joven repartidor llegaba a casa, una parte de mí se iluminaba, mientras que otra se hundía en la oscuridad de mis pensamientos. La conexión entre nosotros crecía, pero también lo hacía el peso de mi secreto. La vida en casa continuaba su rutina monótona, y mi esposo seguía ajeno a la tormenta emocional que vivía. Una tarde, mientras preparaba la cena, una amiga me llamó. La conversación fluyó con naturalidad hasta que mencionó que había notado algo diferente en mí. Su mirada inquisitiva me hizo dudar. «Estás más radiante», dijo. Un cumplido que sonó a advertencia. En un instante decidí abrirme y compartir un fragmento de mi vida secreta. «He conocido a alguien», dije sintiendo la presión en mi pecho. «Pero no sé si debería seguir viéndolo». Ella guardó silencio y su expresión cambió sutilmente. Sabía que debía ser cautelosa, no quería que mi confesión se convirtiera en un escándalo. A pesar de su sorpresa, decidió guardar mi secreto. «Haz lo que te haga feliz», fue su respuesta. Agradecí su apoyo, pero la culpa seguía allí acechante. Esa misma noche el joven llegó con una sonrisa deslumbrante y un aire despreocupado que contrastaba con mis pensamientos oscuros. Nos encontramos en el umbral de mi puerta, nuestros ojos se buscaron como si el mundo exterior no existiera. Y entonces, sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron. El beso fue un momento suspendido en el tiempo, todo lo demás desapareció por un instante. Pero al separarnos, la realidad regresó como un golpe helado. Estaba traicionando a alguien que había compartido años de mi vida. La mezcla de emoción y culpa era abrumadora. Los días siguientes fueron una danza entre la felicidad y la ansiedad. Cada encuentro con él alimentaba mis deseos y mis miedos simultáneamente. A veces reíamos juntos como adolescentes, otras veces me sentía atrapada en una red de decisiones equivocadas. Un día, mientras caminábamos por el mercado central de Valencia, rodeados de colores vibrantes y aromas familiares, él tomó mi mano con ternura.
¿Te gustaría escaparte? Solo por un día, sugirió con una chispa traviesa en sus ojos. La idea me sedujo, la posibilidad de dejar atrás mis preocupaciones por unas horas era tentadora. Pero también sabía que cada momento fuera de casa aumentaba las probabilidades de ser descubierta. Mientras discutíamos sobre dónde ir, noté a una mujer conocida al otro lado del mercado. Su mirada se posó sobre nosotros durante unos segundos antes de desviarse rápidamente hacia los puestos de frutas frescas. El corazón me dio un vuelco, ¿habría visto algo? A pesar del temor creciente, decidí seguir adelante con nuestra pequeña aventura clandestina. Esa noche nos encontramos nuevamente y pasamos la noche juntos en un hotel cercano a la playa de la Malvarrosa. El sonido suave del mar proporcionaba un fondo perfecto para nuestro escape momentáneo. Sin embargo, al despertar al día siguiente y ver su rostro dormido junto al mío, sentí otra vez esa punzada de culpa atravesar mi pecho como una lanza afilada. Las decisiones tomadas hasta ahora parecían más pesadas que nunca, cada acción tenía consecuencias inminentes. Regresé a casa sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Sabía que no podía continuar así indefinidamente, las sombras del pasado empezaban a cerrarse sobre mí mientras me enfrentaba a lo inevitable, todo lo oculto tenía que salir a la luz tarde o temprano. El regreso a casa fue un viaje de reflexión. Las calles de Valencia, iluminadas por el sol de la mañana, parecían ajenas a mi tormento interno. El bullicio del mercado central resonaba en mis oídos, pero no podía concentrarme en los aromas de frutas frescas y especias que solían alegrar mis días. La culpa me envolvía como una niebla densa. Al entrar en casa, el silencio me recibió como un viejo amigo. Mi esposo aún dormía, ajeno a las noches que pasaba lejos de él. La rutina diaria se había convertido en un acto mecánico: preparar el desayuno, limpiar la casa, atender las llamadas de mis amigas. Todo parecía vacío, como si cada acción fuera un eco de una vida que ya no me pertenecía. Mientras preparaba café, recordé su risa y cómo iluminaba incluso los momentos más oscuros. Había algo en su juventud que despertaba en mí una chispa olvidada. Sin embargo, la realidad era ineludible, estaba atrapada entre dos mundos. Un movimiento brusco me sacó de mis pensamientos, mi esposo se había despertado y entró a la cocina. «Buenos días», dijo con voz somnolienta. «¿Dormiste bien?» «Sí, claro», respondí rápidamente, evitando su mirada. La conversación fluyó con dificultad, llena de lugares comunes y preguntas superficiales. Mientras hablábamos sobre trivialidades, mi mente divagaba hacia el joven repartidor y nuestras noches clandestinas. La presión de mantener nuestro secreto se sentía como una losa sobre mi pecho. Los días pasaron y las ausencias comenzaron a levantar sospechas en mi esposo. Su mirada inquisitiva se volvió más frecuente, podía sentir su desconfianza creciendo con cada día que pasaba sin explicaciones claras. Un día, mientras organizaba algunos documentos, escuché sus pasos acercándose. «¿Dónde has estado últimamente?», preguntó con tono serio. «Te noto diferente». Un escalofrío recorrió mi espalda ante su pregunta directa. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta, no podía confesar lo que realmente estaba sucediendo en mi vida. La noche siguiente llegué al encuentro con el joven repartidor con una mezcla de ansiedad y emoción. El lugar elegido era un pequeño parque alejado del bullicio habitual, allí podíamos ser solo nosotros dos, lejos del juicio del mundo exterior. Al llegar, lo encontré esperándome con una sonrisa que iluminó la penumbra. Pasamos la noche juntos compartiendo risas y sueños escondidos bajo las estrellas. En esos momentos efímeros sentí que el tiempo se detenía, era un respiro en medio del caos emocional que vivía cada día. Pero al amanecer, cuando la realidad comenzó a asomarse nuevamente, el peso de mis decisiones volvió a caer sobre mí. Al regresar a casa esa mañana, cada paso resonaba como un eco doloroso en mi mente. La tensión acumulada entre mi esposo y yo comenzaba a ser insostenible, sabía que pronto tendría que enfrentar las consecuencias de mis elecciones. Un día más tarde, mientras organizaba unas flores para la mesa del comedor, recibí un mensaje inesperado del joven repartidor: «Necesitamos hablar». Mi corazón se detuvo por un instante, las palabras retumbaban en mi cabeza como un presagio ominoso.
La realidad de nuestra relación estaba a punto de cambiar drásticamente y no sabía si estaba lista para lo que vendría después. Mientras miraba el mensaje en la pantalla, una sensación de inquietud me invadió. Necesitamos hablar. Las palabras parecían más pesadas de lo que realmente eran, como si cada letra estuviera cargada de un significado que no podía ignorar. La tarde se deslizó lentamente y cada momento me acercaba más a la conversación inevitable que se avecinaba. Al caer la noche decidí salir a caminar por las calles de Valencia. La ciudad vibraba con el murmullo de las personas y los sonidos festivos que comenzaban a llenar el aire. Las luces de las terrazas iluminaban los rostros sonrientes de quienes disfrutaban del ambiente. Sin embargo, mi mente estaba lejos de esas alegrías, pensaba en la vida que había dejado atrás y en lo que había encontrado en este nuevo capítulo. Finalmente me encontré con el joven repartidor en un parque tranquilo, donde las sombras danzaban bajo la luz tenue de las farolas. Su rostro reflejaba una mezcla de nerviosismo y determinación. No puedo seguir así, comenzó, sus ojos buscando los míos con intensidad. Tengo planes de mudarme pronto. Las palabras resonaron en mi pecho como un eco doloroso. No puedes hacerme esto, respondí, aunque sabía que no era justo cargarle a él mis temores. La idea de perderlo era abrumadora, había despertado en mí una chispa que creía apagada para siempre. Aún así, la realidad pesaba sobre mis hombros como una losa. Lo siento, dijo él con voz suave, pero necesito un cambio. En ese instante comprendí que su decisión no solo afectaría su vida, también marcaría el final de lo que habíamos construido juntos. El tiempo que habíamos compartido se sentía efímero y precioso al mismo tiempo. Regresé a casa sintiendo un vacío aún más profundo. La rutina diaria parecía más pesada ahora, cada rincón del hogar recordaba momentos felices y tristes por igual. La culpa se mezclaba con la tristeza mientras me preparaba para enfrentar a mi esposo, quien aún no tenía idea del torbellino emocional que se había desatado en mi vida. La noche fue larga y silenciosa. Intenté distraerme viendo televisión, pero todo lo que veía parecía irrelevante. Una parte de mí deseaba aferrarse a esa chispa de felicidad reciente, pero otra parte sabía que debía enfrentar la realidad, esta relación secreta estaba condenada a ser efímera. A la mañana siguiente, cuando mi esposo entró a la cocina con su habitual indiferencia, sentí una punzada en el estómago. Era como si cada palabra no dicha entre nosotros pesara más que cualquier diálogo sincero. Mientras preparaba el desayuno, su mirada perdida me hizo cuestionar todo lo que había hecho hasta ahora. ¿Te gustaría ir a algún lugar este fin de semana?, preguntó él sin mirar hacia mí. Su tono era casual, pero algo en sus ojos reveló preocupación. Podríamos intentar reconectar. En ese momento el dilema se intensificó, ¿debería aceptar su propuesta o seguir adelante con mis sentimientos por el joven repartidor? Mientras luchaba contra esta decisión crucial, un mensaje inesperado apareció en mi móvil: no puedo dejarte ir así. Eran palabras del joven repartidor que encendieron una nueva ola de confusión en mi interior. ¿Qué significaban realmente? La vida estaba cambiando rápidamente y yo me encontraba atrapada entre dos mundos irreconciliables. Las festividades locales estaban cerca y sabía que tendría que enfrentar mis elecciones antes de perderme por completo entre los ecos del pasado y las promesas del futuro incierto. El mensaje del joven repartidor resonaba en mi mente como un eco que no podía ignorar. No puedo dejarte ir así. Esa frase se repetía una y otra vez mientras miraba por la ventana de la cocina. El sol se ocultaba lentamente tiñendo el cielo de tonos anaranjados, y yo me encontraba perdida entre la luz del atardecer y la oscuridad de mis pensamientos. La propuesta de mi esposo de un viaje sorpresa me había dejado en un estado de confusión. ¿Era realmente un intento de reconectar o simplemente una forma de evadir la realidad? Mientras él hablaba entusiasmado sobre los planes, yo apenas podía escuchar sus palabras. La idea de alejarme con él parecía una trampa, una forma de sellar mi destino en una vida que ya no me satisfacía. A medida que las horas pasaban, el peso del dilema se hacía más pesado. La inminente llegada de las festividades locales solo aumentaba mi ansiedad. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina, y Valencia se preparaba para celebrar con su bullicio característico.
La idea de sumergirme en esa atmósfera festiva sin haber tomado una decisión clara me llenaba de inquietud. Decidí salir a caminar por el mercado central. Los aromas familiares del jamón serrano y las frutas frescas me envolvieron mientras paseaba entre los puestos. Era un lugar donde solía ir con mi familia, donde cada rincón guardaba recuerdos felices. Pero hoy, ese ambiente vibrante solo acentuaba mi soledad. En medio de esa multitud, el sonido del móvil interrumpió mis pensamientos. Era otro mensaje del joven: te espero esta noche en nuestra plaza. La invitación era tentadora, pero también peligrosa. La idea de escapar por unas horas me llenó de emoción y miedo a partes iguales. ¿Podía seguir así? ¿Podía arriesgarlo todo por un momento efímero? Regresé a casa con el corazón acelerado. Mi esposo estaba sentado en el sofá, mirando televisión sin prestarme atención. Su despreocupación era abrumadora, era como si no supiera lo que pasaba dentro de mí. Me senté a su lado, intentando actuar natural mientras luchaba contra mis pensamientos. ¿Te gustaría ir a cenar esta noche?, le pregunté sin pensar demasiado en las palabras. Él sonrió y asintió, sorprendido por mi repentina iniciativa. Claro, sería genial, respondió con una sonrisa que apenas iluminó su rostro cansado. Mientras nos preparábamos para salir, el conflicto interno crecía más intenso. La dualidad entre lo que deseaba y lo que debía hacer se volvía insoportable. En ese momento crucial, recibí otro mensaje del joven: no puedo dejarte ir así. Las palabras vibraban en mi mente como un mantra. La cena fue tranquila pero tensa, cada bocado era un recordatorio del secreto que llevaba dentro. Mientras hablábamos sobre trivialidades, no podía evitar pensar en lo que podría estar sucediendo en nuestra plaza esa misma noche. Al regresar a casa después de la cena, decidí que debía tomar una decisión antes de perderme por completo entre los ecos del pasado y las promesas del futuro incierto. La vida continuaría girando sin mí si no actuaba pronto. El sonido del móvil interrumpió mis pensamientos nuevamente: te espero esta noche. El mensaje era claro y directo, no había tiempo para dudar más. Con el corazón latiendo fuertemente sabía que debía elegir entre dos caminos divergentes antes de amanecer: seguir atrapada en una vida vacía o arriesgarlo todo por algo desconocido pero prometedor. La noche se volvió un laberinto de pensamientos. Me encontraba en la penumbra de mi sala, el brillo del móvil iluminando mi rostro. Te espero esta noche. Las palabras resonaban en mi cabeza, como un eco que se negaba a desvanecerse. La decisión que debía tomar se volvía más pesada con cada segundo que pasaba. Me vestí con rapidez, eligiendo una blusa que alguna vez me había hecho sentir atractiva. El espejo reflejaba a una mujer que había olvidado cómo era sentirse deseada. Salí de casa, dejando atrás la rutina y los silencios que me acompañaban cada día. La ciudad vibraba con la energía de la noche, las luces de Valencia parecían prometer algo más allá de lo cotidiano. Al llegar al lugar donde solíamos encontrarnos, el corazón latía con fuerza. La brisa marina traía consigo el aroma del mar, mezclado con la fragancia de las flores que adornaban las calles. Sin embargo, al verlo noté una sombra en su mirada. ¿Estás bien?, pregunté buscando respuestas en sus ojos. Hay algo que necesito decirte, comenzó él, su voz temblando ligeramente. La incertidumbre me envolvió mientras esperaba sus palabras. No puedo seguir viéndote. Las palabras cayeron como un peso sobre mis hombros. El mundo pareció detenerse por un instante. ¿Por qué? La pregunta salió casi sin pensarlo, como si aún hubiera una posibilidad de cambiar el rumbo de nuestra historia. Es complicado, no quiero ser la razón por la que te sientas culpable, respondió él, evitando mi mirada. Las luces de la ciudad se volvieron borrosas mientras luchaba por asimilar su decisión. El silencio entre nosotros se hizo denso y pesado, cada segundo se sentía como una eternidad. No tienes que preocuparte por eso, intenté convencerlo, aunque en el fondo sabía que era una mentira. Mi vida estaba llena de compromisos y expectativas ajenas. Él sonrió débilmente, pero sus ojos reflejaban dolor y resignación. Merezco algo más, y tú también. Sus palabras resonaron en mi mente como un mantra doloroso,
eran verdad y mentiras entrelazadas. Regresé a casa sintiendo el vacío crecer dentro de mí. El camino me pareció más largo, las luces de Valencia ya no brillaban con la misma intensidad. Al abrir la puerta, el silencio del hogar me recibió como un viejo amigo, familiar y desolador. La conversación con mi esposo aún pesaba en mi mente. Había revelado sus propios miedos, sus inseguridades sobre nuestra relación y cómo sentía que los años habían pasado sin dejar huella en nosotros como pareja. Había prometido hacer un esfuerzo para reconectar, pero ahora esa promesa sonaba vacía ante la realidad de mi situación. En ese momento crucial, comprendí que debía enfrentar mis propios deseos y miedos sin depender del joven repartidor para encontrarme a mí misma nuevamente. Sin embargo, esa aceptación no era sencilla. El temor a perderme en la soledad era abrumador. Mientras miraba por la ventana hacia las calles iluminadas de Valencia, un nuevo mensaje llegó a mi móvil: a veces hay que dejar ir para poder encontrar lo que realmente importa. Las palabras resonaron con fuerza en mí, pero no sabía si estaba lista para aceptar esa verdad. La vida continuaría girando sin mí si no actuaba pronto. Sin embargo, ahora enfrentaba no solo mis decisiones pasadas sino también las consecuencias del futuro incierto que se acercaba rápidamente hacia mí. Las luces del festival iluminaban la plaza, llenando el aire de risas y música. La multitud se movía al ritmo de la celebración, y por un momento, me dejé llevar por la energía que emanaba de cada rincón. Sin embargo, en el fondo de mi ser, una sombra persistía. La ausencia del joven repartidor pesaba en mi corazón, pero su mensaje resonaba en mi mente: a veces hay que dejar ir para poder encontrar lo que realmente importa. Mientras caminaba entre los puestos de comida y artesanías, recordé mis días en la playa de la Malvarrosa. Las olas rompían suavemente contra la orilla, trayendo consigo una sensación de libertad que había olvidado. Miré a mi alrededor y vi a familias disfrutando juntas, parejas riendo y amigos compartiendo momentos. En ese instante comprendí que había dejado de lado muchas cosas por el miedo a perder lo poco que tenía. Me detuve frente a un puesto de flores. El aroma fresco me trajo recuerdos de mis hijos pequeños corriendo por el jardín mientras yo cuidaba las plantas. Aquellos días parecían tan lejanos ahora. Un vendedor me ofreció un ramo de azahar. Su fragancia era un recordatorio del hogar y la calidez familiar que tanto anhelaba recuperar. ¿Te gustaría llevarte algunas?, preguntó con una sonrisa amable. Asentí sin pensarlo 2 veces. Al tomar el ramo sentí una chispa de vida dentro de mí. Tal vez no necesitaba aferrarme a lo efímero para sentirme viva. Tal vez era hora de redescubrir quién era sin depender del joven o del papel que había jugado durante tantos años. Mientras seguía caminando por la plaza, me encontré con una amiga vieja. Nos abrazamos con alegría sincera y comenzamos a charlar sobre nuestros hijos y nuestras vidas actuales. Ella mencionó cómo había comenzado a asistir a clases de pintura para reencontrar su pasión por el arte. Deberías intentarlo también, sugirió con entusiasmo. Las palabras resonaron en mí como un eco lejano. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que hice algo solo para mí? La idea comenzó a tomar forma. Quizás podría inscribirme en alguna actividad que me ayudara a conectar conmigo misma nuevamente. La música vibrante llenaba el aire mientras nos perdíamos en la conversación. Me sentía más ligera al compartir mis pensamientos más profundos sobre la soledad y las decisiones difíciles que enfrenté recientemente. Ella escuchó atentamente, asintiendo con comprensión. Sin embargo, cuando me despedí de ella y comencé a caminar hacia casa, una sensación inquietante se apoderó de mí. Había tomado decisiones impulsivas en los últimos meses, ahora debía enfrentar las repercusiones. Al llegar al hogar, noté algo extraño: la puerta estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras entraba lentamente, llamando con voz temblorosa: ¿hay alguien aquí? El silencio fue ensordecedor, solo el sonido del reloj marcando el tiempo rompía la tensión. De repente escuché un ruido proveniente del salón. El corazón me latía con fuerza mientras avanzaba hacia allí. La luz estaba encendida y vi una figura familiar sentada en el sofá. Era mi esposo. ¿Dónde has estado?, preguntó con un tono frío que nunca había escuchado antes.
Las palabras se atascaban en mi garganta mientras comprendía que no solo debía enfrentar mis decisiones pasadas, sino también las consecuencias inmediatas ante quien más amaba. En ese instante supe que nada sería igual después de esa noche, todo estaba a punto de cambiar drásticamente.